Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa virtual que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos acompañan este día el abogado general, el licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, el director de personal, el contador José Manuel Velasco Mendoza, y el jefe de supervisión, el doctor Ulises Huerta Silva. El tema, como ya se podrán imaginar los compañeros de los medios de comunicación, es el padrón de socios del SUEUM, que recientemente fue enviado a la autoridad universitaria. Sin más, le vamos a ceder el uso de la palabra en el siguiente orden. Primero el abogado general, en un segundo momento el contador José Manuel, y cierra esta rueda de prensa virtual el jefe de supervisión, el doctor Ulises. Al final esperamos en el grupo de WhatsApp sus preguntas o inquietudes que surjan a partir de lo expuesto en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Adelante, abogado. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues el informarles que el día de ayer, 12 de enero a las 2:28 de la tarde, se recibió en la rectoría un comunicado por parte del líder del sindicato único de empleados de la Universidad Michoacana, en el cual pues nos hace llegar el padrón de socios que están agremiados a su organización sindical, y en el cual pues solicita el pago de la cláusula 27, segundo párrafo, y la cláusula 50, inciso G del contrato colectivo de trabajo, que se adeuda desde diciembre del 2019. Queremos informar que una vez que se ha hecho una revisión de esta información que nos hace llegar el líder del sindicato de referencia, pues se han encontrado una serie de inconsistencias nuevamente, en las cuales pues se pretende hacer el cobro de manera indebida de estas prestaciones que están contractuadas. Se han encontrado 55 inconsistencias, de las cuales pues aquí mis compañeros que me acompañan pues darán referencia al respecto, y pues solamente manifestarles que existe esa obligación por parte del sindicato de mantener vigentes y actualizados sus padrones de asociados. El artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo dispone esa obligación, como así lo reconoce el líder del sindicato a que me estoy refiriendo, y que pues persisten estas inconsistencias a lo largo del tiempo. Consideramos que es una situación gravosa para la base trabajadora, quienes finalmente están padeciendo esta falta de pagos precisamente por ser una cuestión contractuada y una obligación que tiene el sindicato de cumplir con esta información actualizada, y que además se tenga la posibilidad de tener los datos precisos de quiénes son los miembros activos y que son quienes tendrán la legitimidad de cobrar esta prestación. La manera en que se encuentra contractuada esta prestación es entregar al sindicato la cantidad que corresponde a estas dos prestaciones, que en su conjunto equivalen a 5,245 pesos de manera mensual, y que en algún momento tendremos que cumplir con este compromiso, pero como lo tenemos contractuado, tendremos esa obligación de pagar de manera directa al sindicato para que en su momento lo disperse entre sus agremiados. Por ello, la imposibilidad que tenemos en este momento de realizar cubrir estas prestaciones, atendiendo a que no se tiene ese padrón confiable, que no se tiene ese padrón actualizado, y que de alguna manera tendríamos una obligación ante transparencia, ante las autoridades auditoras, que estaríamos haciendo pagos indebidos, sobre todo en estas 55 últimas inconsistencias que se han detectado y de las cuales mis compañeros darán referencia al respecto. Gracias, abogado. Adelante, el contador. Muy buenas tardes, compañeros, abogado, doctor Ulises, compañeros reporteros. Sí, hicimos nuevamente un análisis de este último padrón que el sindicato nos hizo llegar.
Si recordáramos con los antecedentes, el día 24 de noviembre nos hicieron llegar un listado del cual nosotros tuvimos la oportunidad a través de manera electrónica y con las instancias correspondientes, que en este caso fue nóminas y dirección de personal, el hacer un análisis nuevamente minucioso de ese listado, del cual se detectaron 448 inconsistencias. De esas inconsistencias, pues bueno, se hizo referencia posteriormente a un documento que el señor abogado pues hizo llegar. Últimamente el padrón enviado con los 1,402 integrantes, encontramos en el análisis minucioso nuevamente 55 inconsistencias. Esto quiere decir que, bueno, pues a pesar de que se le ha hecho esta parte de tener un fundamento bien soportado con referente a la información, pues bueno, nosotros tenemos que tener la tarea y responsabilidad de poder hacer el análisis para que de esa manera pues la información sea veraz en la forma en cómo llega a través del padrón. Entonces eso es lo que hemos detectado, esas 55 inconsistencias. Creemos que es importante que se tome en consideración que para esto pues hay que volver a revisar, porque probablemente en un futuro podremos encontrar más errores. Sí. Doctor Ulises. Buenas tardes, muy agradecido por la oportunidad de dar la información. Desafortunadamente seguimos con las mismas irregularidades de compañeros difuntos, seguimos con las mismas irregularidades de compañeros de apoyo, de compañeros que ya no trabajan en la universidad, seguimos con las mismas irregularidades de personal de confianza y tal pareciera que no se quiere solucionar la situación. Ahora a esas irregularidades se le agrega el incluir gente de supervisión, gente que es de confianza, que lógicamente no puede pertenecer al padrón de socios del SUEUM. Entonces me preocupa porque seguimos o sigue sufriendo el trabajador, porque no puede cobrar sus prestaciones mientras el sindicato siga con estas irregularidades. Tal parece que no se quiere resolver. Es de sentido común. Si no se puede meter difuntos, pues no hay que meterlos. Si no se puede meter gente de apoyo, pues no hay que meterlos. Se sigue con las irregularidades y el responsable pues sigue siendo el mismo sindicato. Por más que le quiera agregar o le quiera culpar a la autoridad de no pagar, pues aquí el único responsable es el mismo sindicato. Y mientras no se solucione, mientras no se hagan las aclaraciones correspondientes, pues el trabajador va a seguir con esa falta de pago. Desafortunadamente, las cláusulas del contrato colectivo de trabajo indican que el dinero se le tiene que entregar directamente al sindicato y después darse al trabajador. Por esa es la razón por la que no se puede entregar mientras estén personas irregulares. Hablamos nuevamente de 55 personas irregulares con las mismas características anteriores. Gente de apoyo, gente de función, gente que está inactiva y les repito, ahora la nueva irregularidad, que es gente de supervisión, supervisores que meten al padrón. Entonces, pues les repito, es una cuestión de sentido común y mientras el sindicato no quiera, mientras el sindicato no aclare, pues no se van a poder hacer los pagos correspondientes. Y es una pena porque al que se está perjudicando es al mismo trabajador. Y la responsiva es del mismo sindicato. Mientras el sindicato no quiera aclarar y no quiera, tal pareciera que es alguna intención el no resolverlo. Les repito, el sindicato tiene muchos años, tiene mucha experiencia y sabe perfectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, tal pareciera que lo que no se quiere es resolver. Desconozco las razones. Gracias, doctor Ulises. Abogado general, si quisiera terminar este primer momento de esta rueda de prensa poniendo énfasis en lo que se considera.
Cómo no, muchas gracias. Pues insistir que la legalidad de este padrón pues es una cuestión elemental para poder justificar la necesidad de cumplir con estas obligaciones de pago. Hay que ser muy cuidadosos en el sentido de que estas prestaciones pueden incurrir ya en la figura de la prescripción. Esto es que ya a partir del momento en que son exigibles se tiene un año para que se puedan reclamar y así sucesivamente irán prescribiendo por ser una prestación de tipo de tracto sucesivo que mensualmente se tiene que estar cubriendo. Entonces ahí es donde tenemos esa inconsistencia, estas irregularidades, pues es muy importante. Tal vez podrá decir alguien, bueno, son 55, pues vamos a sacarlos de ahí, pero la situación económica no es tan sencilla, poder cubrir con el compromiso de estas dos cláusulas, estas dos prestaciones, porque les comentaba en la primera participación, son 5,245 que hace pesos que hace la suma de las dos prestaciones, que si las multiplicamos por 14 meses que sea deuda, estaríamos hablando de 73,430 pesos por cada uno de los trabajadores. Si los multiplicamos por 55 irregularidades que tenemos en este momento, tan solo de estas inconsistencias que estamos detectando, estaríamos hablando de 4,038,650 pesos que se están reclamando de manera indebida. ¿A dónde iría ese recurso y dónde está la responsabilidad de quien lo pagara y de quien lo recibiera? De ahí por qué la necesidad de que se aclare esta situación, porque de entrada la universidad no tiene el recurso suficiente como para poder cumplir con sus compromisos y adicionalmente no vamos a estar en condiciones de cubrir estas inconsistencias adicionales y que probablemente puedan llegar muchas más. Entonces sí es importante que la opinión pública sepa en qué condiciones está este padrón para que asimismo se haga una valoración en su conjunto de cómo está la situación de las finanzas en la Universidad Michoacana. Muchas gracias, abogado. Doctor Ulises, contador, muchas gracias. Vamos a dar lectura a las inquietudes, preguntas que están compartiéndonos los representantes de los medios de comunicación en un grupo de WhatsApp. La primera pregunta de Pepe Toño Zamudio de Exeni pregunta: ¿también el Stumich ya se le pidió el padrón y lo tienen en su poder? Sí, efectivamente tenemos ya los dos padrones actualizados y que están en la misma condición de revisión, tanto de Stumich como del SUEUM, y en los cuales pues se están haciendo las mismas observaciones, se están haciendo el mismo arqueo, la misma contrastación con nuestras bases de datos que actualmente tenemos vigentes dentro de la Universidad Michoacana, de los cuales pues tenemos un padrón de Stumich de 1,404 miembros y del SUEUM 1,402. Entonces, estos son los padrones que tenemos actualmente y que pues son los que están sujetos a revisión en este momento. Gracias, abogado. Segunda pregunta, dice Rafael Silva, ¿cuáles son esas 55 inconsistencias? Requiere conocerlas o que si hay, y no nada más estar viendo la gráfica, comenta él. Sí, las 55 inconsistencias siguen siendo las mismas, les comentaba de las veces anteriores. Siguen siendo difuntos, gente que ya no trabaja en la universidad, que terminó alguna suplencia, personal de apoyo que no es de base, personal de confianza, y ahora le agregamos una nueva irregularidad que es gente de supervisión. Entonces esos son los campos nuevos o los campos que están. Y otra cosa que quería comentar es que son personas distintas. Tal parece que solucionan los casos de algunas personas y luego meten nuevas personas a la irregularidad.
Entonces, por eso les comentaba yo, pareciera que no se quiere resolver, porque resolvemos una cosa, pero aumentamos otros compañeros irregulares. Entonces, esas son las irregularidades y las inconsistencias. Insiste, dice que necesita el listado. Rafa, entiendo que por protección de datos personales no es posible acceder a los nombres. Creo que casi todos los reporteros lo sabemos. De cualquier forma, si desea precisarlo el abogado general este tema, el reportero pide el listado de nombres de los que forman este listado de 55 inconsistencias. Pues en este momento no podemos compartir esa información, atendiendo a que se está haciendo la información, se está cuadrando la información con el propio sindicato. El día de hoy se le hizo llegar la respuesta a este oficio con el cual iniciamos y en el cual se le están haciendo las observaciones respectivas al sindicato para que las subsane o las aclare en su momento. Sí, pero no podemos dar esa información hasta en tanto no se contraste con lo que nos va a responder la organización sindical de mérito. Gracias, abogado. Ya se le notificó al sindicato. Pasaríamos a la siguiente pregunta del reportero Vladimir. Dice, con estas declaraciones y documentos se confirma nuevamente que el padrón sindical del SUEUM está mal otra vez, con muertos y cachirules. Es pregunta, obviamente. Así es. Vuelven las irregularidades, se vuelven a manifestar, le repito, ahora incluso con nuevas modalidades de irregularidad que antes no se habían visto. Se habían visto personas de confianza, por ejemplo, de vigilantes, pero de supervisores no se había visto. Entonces, vuelvo a lo mismo, parece que la idea es no solucionar las cosas. Gracias, doctor Ulises. Seguimos con las preguntas. La compañera Beatriz Rojas de NER dice, ¿en cuánto tiempo prescribe este adeudo? Y contextualiza, porque se había dicho que habría un momento en que ya no podrían pagarlo, si se sigue demorando esta situación. Sí, efectivamente, tenemos en la propia ley la figura de la prescripción, que esto significa pues que se va extinguiendo el derecho a reclamar esta prestación a partir de un año en que es exigible el derecho. De ahí la gravedad del asunto de que no se aclare esta situación, que ya tengamos un año en este estira y afloja y que finalmente el sindicato no asuma una responsabilidad efectiva ante esta serie de inconsistencias. No entiendo la necesidad de querer abusar de esta condición de que se le tiene que entregar el recurso de manera directa para que posteriormente lo disperse, porque finalmente en ese transcurso, pues finalmente el sindicato recibe, pero esta prestación pues se paga a los integrantes, pero resulta que al tener personal que no está legitimado para recibir esta prestación, finalmente alguien se queda con ella. Y eso es lo que en este momento no hay condiciones de pagar, porque además habrá que recordar que el presupuesto 2021 lo impide que se haga uso de él para pagar prestaciones de 2020. Entonces, sí se tiene el riesgo de que se pueda perder si no se aclara pronto esta situación por la cuestión de la prescripción. Ya se tiene el riesgo de que enero se pierda, primero diciembre de 2020, enero de 2021, y si esto continúa, irá en demérito de los propios trabajadores. Siguiente pregunta, abogado, también de la compañera Beatriz Rojas. Dice, el SUEUM ya pierde la titularidad del contrato colectivo de trabajo al tener menos socios. Primer pregunta. Segunda, ¿esto es automático o qué se requiere para que suceda? La cuestión de la titularidad, pues es una cuestión que debe tratarse entre pues ambos sindicatos. Es una cuestión que pues, la autoridad universitaria, en su carácter de empleadora,
no está en condiciones de entrar en ese conflicto. Es un conflicto de carácter intersindical, intergremial, que en su momento pues tendrán que hacer un procedimiento ante la autoridad laboral para que esa autoridad laboral determine quién tiene la mayoría. En este momento pues nosotros tenemos un contrato colectivo con el cual tenemos un interlocutor que es el sindicato mayoritario, que en este momento así lo ha determinado la autoridad, pero sin embargo, si hay algún otro conflicto que pudieran enfrascarse los mismos gremios, pues nosotros tendremos que reconocer a quien tenga la mayoría. Esa es una condición en la cual tendrá que resolverse en tribunales y pues ya es una cuestión que entre ellos tendrán que ejercer para poder determinar quién es el que tiene esa mayoría. Gracias, abogado. Comenta también el compañero Rafael Silva, entonces a los jubilados tampoco les van a pagar lo que la ley y los contratos les obliga, y comenta él que ya tienen más de un año con los adeudos a más de 200 trabajadores. Por lo que ve jubilados, pues hay prestaciones que se tienen que pagar, no tenemos mayor problema, pero por lo que vea estas circunstancias, pues es una obligación esta cuestión del padrón, es una obligación del sindicato el mantenerlo actualizado y que la autoridad laboral también esté validando este propio padrón. Siguiente pregunta de Vladimir nuevamente, dice, con los dos padrones sindicales del SUEUM y Stumich, con listados oficiales que están mostrando en este momento, el Stumich ya tiene más afiliados que el SUEUM. ¿Cómo queda la Universidad Michoacana ante la pelea por la titularidad del contrato colectivo de trabajo entre estos dos gremios? Pues vuelvo a insistir, esta es una cuestión que tendrá que dilucidarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y para, digamos, el empleador, que es la Universidad Michoacana, la única obligación que tenemos es de reconocer a quien resulte tener mayoría. Como vuelvo a insistirles, tenemos un sindicato con quien hemos firmado contrato colectivo porque así lo ha determinado la autoridad laboral. Sin embargo, si llegara a haber controversia entre ellos, solamente seremos respetuosos de la resolución que llegue a emitir la propia autoridad y reconoceremos a quien pruebe que tiene esa mayoría. Muchas gracias. Prácticamente hemos concluido esta rueda de prensa con esta última pregunta. Le agradecemos mucho, abogado, doctor Ulises, contador, y a nombre del Departamento de Comunicación Social, adscrito a la Secretaría Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, les da las gracias a todos quienes estuvieron pendientes de esta rueda de prensa virtual. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.